5 de marzo de 2026, día 33. Los mismos agentes del FBI que regresaron al vecindario de Catalina Foothills, puerta por puerta, ese día no estaban haciendo las mismas preguntas que hicieron en las primeras semanas de la investigación. No preguntaban si alguien había visto algo inusual en la calle. No preguntaban si alguien había notado vehículos desconocidos. No preguntaban si alguien había tenido contacto con Nancy antes de su desaparición. Preguntaban algo completamente diferente. Algo que ningún medio había reportado antes de ese día. Algo que, cuando salió a la luz el 6 de marzo, transformó retroactivamente cada análisis de cada experto sobre cómo el sospechoso ejecutó el crimen más cubierto del año. ¿Tuvo su conexión de Internet algún problema la noche del 31 de enero al 1 de febrero? Esa es la pregunta que los agentes del FBI y los diputados del departamento del sheriff del condado de Pima le hicieron a los vecinos de Catalina Foothills el 5 de marzo. Y la respuesta que varios vecinos dieron a esa pregunta es el giro más técnico y más perturbador que este caso ha producido en 34 días de investigación. Sí, la conexión tuvo problemas esa noche. Varios residentes del vecindario de Nancy Guthrie confirmaron a Fox News Digital y a NBC News que sus conexiones de Internet experimentaron interrupciones o fallas en las horas de la madrugada del 1 de febrero, el momento exacto en que el hombre enmascarado apareció en el porche de Nancy, el momento exacto en que el marcapasos de Nancy tuvo su última sincronización a las 2:28 de la madrugada, el momento exacto en que Nancy Guthrie desapareció, y la pareja que vive adyacente a la casa de Nancy, que tiene 4 cámaras en su propiedad, dijo a NBC News algo con las palabras más simples y más escalofriantes disponibles sobre lo que sus propias cámaras registraron esa noche. La cámara más cercana a la casa de la señora Nancy Guthrie no estaba disponible durante las horas de la madrugada del 1 de febrero. No estaba disponible. No había fallado antes. No era un problema técnico recurrente. Solo esa noche. Solo la cámara más cercana a la propiedad de Nancy. Solo durante las horas de la madrugada en que el crimen ocurrió. Y la vecina lo dijo con las palabras que cualquier persona razonable diría al procesar esa coincidencia. Eso es muy raro, ¿verdad? Muy raro no comienza a describir lo que ese detalle, combinado con el objeto visible en el bolsillo del sospechoso en el video del porche, produce como teoría investigativa. Porque hay algo en ese video que los analistas de crimen real en línea habían señalado desde que el FBI publicó las imágenes el 10 de febrero, pero que ningún experto con credenciales verificadas había articulado con la precisión técnica que el reporte del 6 de marzo finalmente produjo. Hay un objeto en el bolsillo delantero del sospechoso que parece una antena, pequeña, negra, sobresaliendo del bolsillo, y en el contexto de los vecinos que reportaron fallas de Internet esa noche, ese objeto adquiere una dimensión completamente nueva. La exagente del FBI, Jennifer Coffin Duffer, fue la primera en articular la conexión entre esos dos elementos con la especificidad técnica que su experiencia produce. Si ese punto que la gente cree que es una antena en su bolsillo es real, o si tenía algún dispositivo, sería una pequeña radio de mano. Creo que es más inteligente usar eso que un teléfono de prepago. Los criminales saben lo que el equipo CAST del FBI puede hacer. El equipo CAST del FBI. El equipo de análisis científico de tecnología celular que el FBI Phoenix
había estado procesando desde las primeras semanas de la investigación. El mismo equipo cuya capacidad de rastrear dispositivos móviles en zonas geográficas específicas durante ventanas de tiempo específicas es lo que el walkie-talkie que Coffin Duffer identificó en el video del Porsche habría impedido explotar completamente. Un sospechoso que sabe lo que el cast puede hacer con un teléfono celular llega con un walkie-talkie, y si también sabe lo que las cámaras Ring de los vecinos pueden capturar, puede llegar con algo más. Un jammer de Wi-Fi. Un dispositivo de interferencia de señal inalámbrica diseñado para bloquear todas las conexiones inalámbricas en su radio de acción. Ilegal en los Estados Unidos bajo las directrices de la Comisión Federal de Comunicaciones. Disponible en línea. No particularmente sofisticado en su versión comercial. Y potencialmente la explicación de por qué la cámara del vecino más cercano a la casa de Nancy no estaba disponible durante las horas exactas en que el crimen ocurrió. Morgan Wright, director ejecutivo del Centro Nacional de Casos Abiertos y No Resueltos, explicó el mecanismo técnico con la precisión que hace que la teoría del jammer sea tanto plausible como limitada en su alcance. Los jammers comerciales tienen un rango de aproximadamente 10 a 30 metros. Son más efectivos cuanto más cerca están del router de la víctima. Desde una distancia mayor, pueden causar lag y fallas, pero pueden no bloquear completamente la señal de una cámara. Y para afectar a un vecino, ese jammer tendría que ser material militar de alta potencia. 10 a 30 metros. Eso explica por qué la cámara más cercana a la propiedad de Nancy falló mientras las cámaras más alejadas de los vecinos continuaron funcionando. Y explica algo más que ningún análisis anterior del video del Porsche había combinado con la teoría del jammer hasta ahora. El FBI y Google recuperaron el video de la cámara Nest del timbre de Nancy de datos residuales en servidores backend, a pesar de que el dispositivo físico fue destruido y a pesar de que Nancy no tenía una suscripción de almacenamiento en la nube. Eso significa que el jammer, si fue usado, no bloqueó completamente la cámara de la puerta principal de Nancy en el momento en que el sospechoso estaba visible en el Porsche. Y Wright articuló exactamente la implicación que ese hecho tiene para la teoría del jammer. Si estaban usando jammers de Wi-Fi, esperaría que no pudiéramos ver ningún video de las cámaras de la puerta principal. Tomé algunos de los videos con otras bandas que usan jammers de Wi-Fi, y si uno hubiera estado activo y persistente, no hubiéramos obtenido las imágenes claras que obtuvimos del frente. No hubiéramos obtenido las imágenes claras. Ese argumento produce dos posibilidades que no son mutuamente excluyentes. La primera, el sospechoso no usó un jammer en la puerta principal. La segunda, el sospechoso usó el jammer en el lado posterior de la casa, donde las cámaras que habrían registrado su salida con Nancy estaban ubicadas, y no en el frente donde él ya sabía que quería ser visto. Esa segunda posibilidad es la más perturbadora de las dos, porque si el sospechoso usó deliberadamente el jammer solo en las cámaras posteriores y permitió que la cámara frontal lo captara, entonces el video del Porsche no es evidencia accidental. Es exactamente lo que la ex agente Christy Cotis, de la Task Force antiterrorista de Nueva York, describió hace semanas como drama performativo. El sospechoso se mostró en la cámara frontal deliberadamente y usó el jammer para garantizar que ninguna cámara captara lo que ocurrió después de esa actuación frontal. Joshua Ritter, abogado de defensa de Los Ángeles y colaborador de Fox News, lo articuló con la frase más directa disponible
sobre lo que la teoría del Jammer significa para el perfil del sospechoso si resulta ser verdadera. Muestra una cantidad asombrosa de planificación si fueron usados. Una cantidad asombrosa de planificación. Esas palabras convierten la imagen del hombre de la mochila de Walmart y el holster mal colocado en algo completamente diferente a lo que parecía en los análisis iniciales. No es un criminal improvisando con equipo barato. Es un criminal con planificación sofisticada que eligió equipo barato deliberadamente mientras simultáneamente llegaba con un dispositivo de interferencia de señal que los criminales del crimen organizado latinoamericano, específicamente los grupos de robo chilenos que Coffin Duffer mencionó en su análisis del grupo de robo sudamericano, usan regularmente en sus operaciones. Y la exsargento Betsy Brandner Smith de la Asociación Nacional de Policía conectó la teoría del Jammer con la evaluación del perfil del sospechoso, que es el argumento más importante disponible sobre el nivel de conocimiento previo que el crimen requirió. Si fue suficientemente previsor como para comprar y usar uno de esos jammers, creo que habría hecho mejor que lo que vimos en la puerta principal. Es definitivamente una posibilidad, pero requeriría una cantidad tan grande de pensamiento y acción anticipada. Eso nos lleva de regreso a alguien que la conocía y que la targetizó muy específicamente. Alguien que la conocía y que la targetizó muy específicamente. Esa evaluación de Smith conecta la teoría del Jammer con la teoría del Insider, que Greg Rogers, Jennifer Coffin Duffer y múltiples otros exagentes del FBI articularon desde las primeras semanas. Un jammer de Wi-Fi no es un dispositivo que alguien lleva aleatoriamente a un robo improvisado. Es un dispositivo que alguien incluye en la planificación de un crimen específico porque sabe que el objetivo tiene cámaras inalámbricas y sabe que esas cámaras producirán evidencia que puede conectarlo con el crimen. Saber que el objetivo tiene cámaras inalámbricas requiere conocimiento previo de la propiedad, y ese conocimiento previo no es el de un extraño que eligió la casa de Nancy al azar. Es el de alguien que estuvo adentro de esa propiedad antes del 1 de febrero, o que recibió información de alguien que estuvo adentro. Smith añadió el detalle que conecta directamente el posible jammer con la falta de suscripción de almacenamiento en la nube de Nancy. Por otro lado, si el sospechoso la conocía suficientemente bien, puede haber sabido que ella no tenía una suscripción de nube para las cámaras que tenía. Saber que Nancy no tenía suscripción de almacenamiento en la nube es información que no está disponible públicamente. No está en ningún perfil social. No está en ningún registro público. Es el tipo de detalle que alguien que estuvo adentro de la casa puede haber observado, o que alguien con acceso a información sobre la configuración tecnológica de la propiedad puede haber obtenido a través de algún canal de servicio. Un sospechoso que sabía que Nancy no tenía almacenamiento en la nube pudo haber calculado que destruyendo el dispositivo físico de la cámara Nest eliminaba el metraje. Ese cálculo fue incorrecto, porque el FBI y Google recuperaron el video de datos residuales en servidores back-end que el sospechoso no sabía que existían. Pero el cálculo en sí revela que el sospechoso entendía suficientemente el sistema de cámaras de Nancy como para hacer esa evaluación antes del crimen. Y ahora el elemento que Savannah Guthrie añadió a la narrativa del día 33 desde Estudio 1A de Rockefeller Center.
porque mientras los agentes del FBI preguntaban sobre fallas de Internet en Catalina Foothills, Savannah estaba en Nueva York con sus colegas del Today Show, diciéndoles algo que el FBI también pudo haber escuchado con atención si alguien con conocimiento del jammer se lo hubiera dicho antes de ese momento. Quería que supieran que sigo de pie, y que todavía tengo esperanza, y que sigo siendo yo, y no sé qué versión de mí será, pero lo será. Me aferro a mi fe, sigo creyendo. Y como diría mi mamá, ¿a dónde más iría? ¿A dónde más iría? Esa frase de Savannah citando a Nancy es simultáneamente la más personal y la más teológica que ha producido en 34 días de silencio. Y en el contexto del día en que el FBI confirmó que múltiples vecinos reportaron fallas de Internet la noche del crimen, esas palabras de fe y de esperanza se convierten en el contrapeso humano más poderoso disponible al análisis técnico del jammer. Porque la teoría del jammer no cierra el caso. Abre una línea de investigación nueva. Los investigators pueden intentar rastrear compras de ese tipo de dispositivos en el área circundante. Pueden intentar rastrear jammers en la región usando equipos de monitoreo de radio. Y dado que los jammers son ilegales en los Estados Unidos, descubrir alguno en el área puede llevar a un quiebre potencial en el caso. En 2022, los investigadores rastrearon la compra de silenciadores hasta un hombre en Seattle, lo que llevó a su arresto. Una compra rastreable. En el contexto de un sospechoso que puede haber comprado la mochila en eBay para evitar el rastreo de Walmart, que llegó con un walkie-talkie para evitar el rastreo de torre celular y que usó guantes dobles para minimizar la deposición de ADN. La compra de un jammer de Wi-Fi es el detalle de planificación que conecta todos los otros elementos en el perfil más coherente disponible del sospechoso. Y si el FBI puede rastrear esa compra, tienen algo más poderoso que el ADN del laboratorio de Florida o que los registros de torres celulares del análisis de Phoenix. Tienen una transacción, con una fecha, con un método de pago, con una dirección de entrega o un punto de recogida. Y esa transacción en el contexto de todos los otros elementos de la investigación que los 4 detectives y el sargento de la Task Force están procesando desde la oficina del FBI en Tucson, puede ser el hilo que conecta el dispositivo en el bolsillo del sospechoso con el nombre que 34 días de investigación todavía no produjeron públicamente. La cámara del vecino más cercana a la casa de Nancy no estaba disponible durante las horas exactas en que el crimen ocurrió. El sospechoso llegó con un objeto que parece una antena en su bolsillo. Múltiples vecinos reportaron fallas de Internet esa noche, y el FBI regresó al vecindario el 5 de marzo, específicamente para confirmar ese patrón. Eso no es coincidencia. Es el patrón de un crimen planificado con una cantidad asombrosa de anticipación. Y la pregunta que ese patrón produce es exactamente la que el usuario de X articuló con más precisión que ningún experto certificado. ¿Estaba el sospechoso actuando como amateur deliberadamente porque es lo último que en realidad es? Nancy Guthrie tiene 84 años. Lleva 34 días desaparecida, y el dispositivo en el bolsillo del sospechoso puede ser la pista que conecta la antena visible en el video con la falla de Internet de la cámara del vecino más cercano y con la transacción que el FBI puede rastrear hasta el nombre del hombre que apagó el vecindario la madrugada del 1 de febrero. $1.200.000. En efectivo, con un PIN de 7 dígitos.
Para quien sepa dónde compró ese dispositivo, tráiganla a casa.